Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis otra vez? Bien, hago este vídeo principalmente para hablaros del Crataegus monogina, del espino albar, que se hace la poda de muy diferente manera a la que hacemos, por ejemplo, con los prunus, con los manzanos, con los membrilleros, que son otra historia. Vamos a ver, el espino albar es el Crataegus monogina. Lo que tenéis que hacer ahora en otoño, en la época en la que entra en latencia, en el estado de reposo, un poco, sabéis que no reposan, que siguen hinchando las yemas, siguen acumulando la energía en determinadas zonas del árbol donde ellos quieren fomentar el crecimiento. Pero lo que vamos a hacer nosotros es hacer unas pequeñas podas. ¿Qué podas hacemos en los Crataegus? Pues la poda que hacemos es sobre todo de las ramas largas, de esas ramas que no nos interesan, que se han desarrollado muy largas, que es lo que suele hacer el espino a blanco, y sobre todo pues lo que hacemos es acortarlas un poquito, las vamos a cortar un poco, dejaremos 4 o 5 yemas terminales en esta fecha de otoño. No las acortaremos más, ¿vale? Simplemente es quitar un poquito esas ramas largas que se disparan, esas ramas que se desordenan, y tendréis que elegir un poquito. ¿A qué me refiero? Cuando estás empezando con el espino albar, el espino lo que hace es desarrollar las ramas, primero, las principales, y esas las vamos a ir intentando podar. Los primeros años podaremos como un árbol normal para desarrollar una secundaria, unas ramas secundarias. Al tercer año, pues seguramente al estar podando y pinzando en primavera, lo que haremos es fomentar esa brotación. Lo que hacemos es que el árbol siga desarrollando más ramificación. Esta ramificación es prioritaria a que queráis que tenga el árbol flores. Pues hay que elegir. O podáis o floración. Lo que tenéis que conseguir para tener floración son ramas terciarias, o sea, ramas de, pues, sabéis lo que es las ramas terciarias, ¿no? Primero está la rama principal, luego empiezan a salir otras ramas a los lados, que esa es la secundaria, y luego de esa secundaria salen otras ramas cortitas a los lados, que esa es la terciaria, y esa es la que realmente nos da la floración en los Crataegus. Las ramas cortitas estas evitaremos cortarlas y evitaremos pinzarlas, si no, a no ser de que se nos desordene mucho el árbol o crezcan mucho las ramas. Pero estas ramas cortas de terciarias, que se darán más adelante, no sé, dependiendo del desarrollo del árbol. Es que eso es otra historia que tendríamos que contar más detenidamente. No es que al tercer año den flores, sino que hasta que no consigamos esas ramas terciarias, no tendremos flor en los Crataegus, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más tardéis en conseguir esas ramas terciarias, más tardaremos en tener floración en el espino. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, hacemos la estructura del árbol, la principal. De esa estructura vamos a seguir podando a lo largo del tiempo. Al podar y al pinzar fomentaremos que el árbol brote mucho más. Al brotar más nos dará ramas secundarias y posteriormente ramas terciarias. Y entonces con esas ramas terciarias conseguiremos la floración y por tanto el fruto del árbol. ¿Cuándo empieza a hacer las ramas terciarias? ¿Cuándo empiezan a desarrollar la brotación? La brotación la hacen en la punta de las ramas, ¿vale? Las brotaciones estas, las yemas, se forman en la punta de las ramas terciarias, de estas ramas cortas, y por tanto evitaremos pinzarlas, sobre todo en determinadas épocas. Durante la época de reposo, en otoño e invierno, no vamos a podar estas ramas. Solo podaremos las ramas largas, las que desordenan el árbol, las que se salen de nuestro diseño un poco, ¿vale? O con alambrando podemos dirigir esas ramas también. Cuando
podaremos o pinzaremos, mejor dicho, el árbol. Lo pinzaremos, por tanto, el pinzado sabéis que es en verde, cuando el árbol está creciendo en primavera y verano y principios de otoño. Este pinzado lo hacemos solamente una vez. Yo solamente lo hago una vez. Hay árboles que, bueno, si veis que se desarrollan muy fuertes, que crecen demasiado, podéis hacer otro segundo pinzado, pero yo os recomiendo que hasta que no tengáis un árbol bien formado y bien fuerte y que veáis un buen desarrollo, no lo pincéis más veces, porque si estáis pinzando todo el rato, lo único que vais a conseguir es quitar ramas que no debéis quitar para que se desarrolle esa ramificación terciaria. ¿De acuerdo? Entonces, esta ramificación terciaria, mira, os voy a enseñar aquí para que veáis un poquito. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, este es un espino albar, ¿no? Y yo ya lo he podado en algunas zonas, ¿no? He acortado algunas ramas, pero por ejemplo, esta, mira, esta es una rama primaria, esta de aquí grande, ¿no? Esta de aquí, esta es la primaria, ¿no? Estas de aquí son las secundarias, esta de aquí secundaria, esta de aquí es secundaria, bien, estas de aquí, ¿vale? Y luego las que salen de la secundaria, estas ya son terciarias. ¿Veis estas chiquititas de aquí, estas cortas de aquí, estas de aquí, ese brotecito de ahí? ¿Sabes? Esas son las terciarias. Esas son las que nos van a dar en la punta cuando crezcan. Ahora en otoño empiezan a formarse la brotación o sea, las yemas de flor, pero no las sabéis distinguir, no las vais a poder distinguir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por eso no vamos a podar estas ramitas pequeñas, cortas, estas de aquí, por ejemplo, esta puede ser, esta primavera, una yema de flor, pero todavía no se ven, son muy difíciles de distinguir. Se distinguen en primavera. Cuando llegue la primavera, entonces, cuando brote el árbol, sabremos cuáles son las de flor y cuáles son las de vegetación, las de hoja, ¿vale? Entonces, bueno, yo tengo que pinzar este árbol, pues fíjate, estas ramas que suben, estas ramas las corté el otro día un poquito, esta de aquí, esta por ejemplo que sube también la tengo que cortar, esta que sube, o si no la quiero cortar la tengo que alambrar, pero esta por ejemplo, fíjate, esta que sale hacia atrás o hacia arriba, las corto, las que salen hacia abajo también, que no me interesen, ¿vale? O las alambro y las subo un poquito. Entonces, la poda de este árbol, a ver, sería con ramas, ¿veis? Esta rama de aquí larga, esta de aquí abajo, pues a lo mejor lo que deberíamos hacer es dejarla en 3 o 4 brotes. Cortarla por aquí un poquito, y dejarla en 3 o 4 brotes. Yo no la voy a cortar porque yo lo que quiero es que estas ramas de abajo se desarrollen más, que están muy débiles, estas de aquí. Y estas de aquí igual, quiero que se desarrollen más fuertes, ¿vale? Lo que tenéis que quitar, por ejemplo, son los chupones estos de aquí. Estos los quitáis, todos los chupones se quitan, ¿de acuerdo? Bueno, este no es un chupón, este es una... A ver, este parece que es un fresno pequeñito que ha nacido aquí de semilla, ¿vale? Estos chupones se quitan. Estas ramas así, un poquito, las cortamos. No hay que cortarlas mucho, yo les pegué un corte de otro día por aquí. Lo mejor es los cortes así un poco más gruesos, es mejor dejarlos para la primavera. Esto como todos los caducos, no se os ocurre hacer cortes grandes y mucho menos a un Crataegus porque funcionan bastante mal, no cierran las heridas muy bien, ni siquiera haciendo los cortes en primavera, ¿de acuerdo? Pero los cortes gordos o de ramas, esto no es que sea una rama gorda, ¿no? Una rama muy grande, pero los cortes gruesos es mejor dejarlos para más adelante, ¿de acuerdo? Mira, por ejemplo, esta la voy a quitar porque no me interesa. Esta de aquí, bueno, estas ramas así que suben, estas de así, que suben hacia arriba, estas que van hacia atrás, ¿de acuerdo? Estas lo mejor es quitarlas. Esta de aquí, por ejemplo, también debería de quitarla, pero la voy a dejar ahí porque es un poquito, no quiero hacer una herida ahí al árbol. Las haré más adelante. Estas de aquí, por ejemplo, es cortarlas, que salen hacia arriba, aunque se podía alambrar a lo mejor, a ver, no.
Esta, por ejemplo, mira esta, que es muy fea. Como he dejado ahí muchas ramas, la verdad es que no he atendido muy bien a este árbol. Lo suyo debería de ser cortado por aquí, por aquí. ¿Veis? Este de aquí, cortarlo por aquí y dejar seguir a la rama hacia acá, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Bueno, estas ramas así hacia arriba, ¿veis? Estas de aquí, por ejemplo, estas así, que salen. Y luego pues, mira, por ejemplo, el otro día corté ya, es que había cortado ya estas de aquí. ¿Veis que tienen aquí un poquito de líquido de bálsamo cicatrizante? Pues las he recortado un poco. Sabéis que las varas que tiran los Crataegus son muy largas, ¿no? Mira, ahí está el Paco haciendo de las suyas. Te va a coger el perro y te vas a enterar. Ten cuidado que Oli está mosqueado contigo, ¿vale? Sobre el corte de ramas más gruesas o ramas que están más en la zona apical o en las zonas más en los extremos, que es donde el árbol pone mucha más fuerza y donde estas ramas, por ejemplo, llegaban pues un palmo más, hasta aquí, llegaban de largo, porque aquí pone el árbol mucha más fuerza. También, o sea, conviene cortarlas un poquito, podarlas un poco, pero es que saber que el árbol, todos los árboles, en las zonas apicales, donde están más fuertes, y en las zonas laterales, donde desarrollan mucho más fuerza las ramas, esas ramas tienen auxinas, que es una sustancia que tienen los árboles que hacen que crezca mucho más. Si esas auxinas las quitamos todas, lo que hacemos también es que las raíces crezcan mucho menos y por tanto frenamos los árboles. O sea que si quitamos auxinas, si quitamos muchas de estas ramas fuertes, tanto de arriba como de laterales, estamos influyendo sobre las raíces y estamos influyendo en el crecimiento total del árbol. Así que muchas veces hay que tener un poquito de ¿cómo decir?, equilibrio entre lo que cortamos y lo que dejamos, ¿vale? Porque muchas veces estamos influyendo en las raíces, y por tanto en el crecimiento general del árbol. Si queremos, lo digo no para los bonsáis que ya estén establecidos, que lleven muchos años, que de vez en cuando también hay que dejarlos crecer, cada 4 o 5 años hay que dejarlos que estiren y que vayan por donde quieran, para que se rejuvenezcan un poquito, para que vigoricen, Pero los árboles, si los queréis que empiecen a crecer mucho, a que engorden y a que desarrollen, tenéis que dejar un poquito ramas largas, para que luego en primavera las raíces, en vez de que por lo menos que tengan un poquito de auxinas, que son las que hacen que el árbol crezca mucho más rápido. Aquí tenéis un espino de los míos, de estos de semilla. Este es de vivero, este de aquí. Este es de semilla. Y lo que hay que hacer ahora es la estructuración principal. Yo aquí lo que tendría que hacer es cortarlo, pero no lo voy a cortar ahora, lo cortaré en primavera, porque para no hacerle mucho daño. Pero veis, ya tiene unas ramas aquí primarias. Lo que hay que hacer es empezar a cortar y empezar a pinzar por aquí para empezar a hacer la primera estructura. Por supuesto, esto es un plantón, no sé si tendrá 3 o 4 años. Tendré que plantarlo en otra maceta mucho más grande para que crezcan mucho más las raíces. Las raíces de los Crataegus hay que desenredarlas bien, tenéis que cortarlas, no pasaros cortando, pero desenredarlas mucho, porque eso también influye mucho en el crecimiento y hay que favorecer un poco el nevari, ¿vale? Cuando los vayáis a sacar, cuando saque este, por ejemplo, y lo plante en una maceta nueva, más grande, más amplia, le quitaré las raíces, descubriré un poquito lo que es el nevari y cortaré seguramente, pues a lo mejor por aquí o por aquí, ¿vale? Para que empiece a desarrollar un poco las ramas, la ramificación esta que tiene por aquí, ¿vale? O lo doblaré, lo alambraré ahora. Sí, a lo mejor lo cojo y lo alambro, mira. Eso podría ser, os enseño cómo lo alambro. Hay que tener cuidado, por supuesto, porque ya sabéis que los caducos suelen partir fácilmente, pero lo podemos alambrar y darle una estructura, una forma, ¿vale? Así, la que queramos, con alambre,
un alambre del 2,5 a lo mejor. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque esto no es una conífera, y al doblarla podemos partirlo. Y bueno, eso es lo que quería contaros un poquito. Tampoco es que haya podado mucho el árbol. Ya os digo, en estas fechas, lo que os digo con los otros caducos, con el del otro día de los Arces Borgerianum, no os liéis a pinzar, o sea, a podar y dejéis el árbol hecho, ¿vale? Perdón por lo de eso. Coger y cortar ramas largas, ramas que estén desordenadas. No cortéis las secundarias o las terciarias si ya tenéis un árbol más desarrollado, porque si no va a ser muy difícil que lleguéis a conseguir una floración en 1 o 2 años, ¿vale? Así que tenéis que dejar, ya sabéis, ramas cortitas, las ramas cortitas estas que salen así, empezar a dejarlas para que desarrollen una ramificación terciaria, ¿de acuerdo? Que esa es la que de verdad nos interesa, estas ramas así, estas de aquí, así, ¿vale? Esto, pues lo que podéis hacer también es alambrarlo un poquito, podéis alambrarlo, y luego ya en primavera, después de la floración, si queréis, pues podéis hacer una pequeña poda, acortar un poquito las ramas para dejar que las ramas tengan esa especie de abanico que solemos dejar en bonsai para que le llegue bien la luz, para que se distribuyan bien las ramas secundarias y no estén todas apelotonadas y unas dirigiéndose hacia otras molestándose, ¿vale? Bueno, no sé si me he soltado aquí un rollo tremendo. Bueno, pues nada, eso era lo que quería contaros un poquito del espino blanco. Se me va la luz, hoy es que hace muy mal día, hay mucha nube. Ya hace fresquito, Tenía aquí un manzano, pero eso creo que voy a hacerlo en otro vídeo. Lo de los manzanos lo voy a hacer en otro vídeo para que veáis cómo funcionan los manzanos y para que veáis cómo son los dardos, los brotes de flor y los brotes de hoja, ¿vale? Y saber diferenciar un poquito cómo va, ¿vale? Un abrazo a todos, hasta luego. Voy a ponerle, se me ha olvidado ponerle la pastita esa, así.